Buenas tardes, apreciados jóvenes y cada una de las personas que tengan la oportunidad de escuchar estas palabras y de ver este video. Las Sagradas Escrituras dicen en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 17 y el verso 18. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La sanidad o pureza sexual en la vida del ser humano, indistintamente de cuál sea su edad, cuál sea su tiempo en que le corresponde estar viviendo, es muy importante. Porque puede tenerse una edad mayor, pero no tener una higiene mental y no tener una actitud mental correcta hacia la pureza sexual. De ahí que tengamos entonces noticias tantas de personas que a edades avanzadas han realmente abusado o han cometido el delito del pecado sexual contra personas menores o aún de su misma edad. En este caso, la pureza sexual en la vida del joven es muy importante. Es obvio que es el tiempo en el que están todas esas potencialidades y capacidades en pleno desarrollo de lo que es la vida del ser humano. Pero la Escritura dice que es muy importante en nuestra relación con Dios desde muy temprano que el hombre pueda asumir, y cuando hablo del hombre, hablo de la raza humana, de él y ella, podamos asumir tempranamente nuestra responsabilidad consigo mismo, nuestra responsabilidad con Dios y nuestra responsabilidad con el sexo opuesto para tratarle en el debido respeto. Pero el primer aspecto de la pureza sexual se da en torno a la persona en sí, a el ser. De manera que lo primero que hay que cuidar en esa sanidad y pureza sexual, de la santidad que debe vivir el joven, es en su propia persona, es en su propio ser. Y eso parte desde nuestra actitud mental, desde nuestra posición en aceptar la normatividad que Dios ha establecido en su palabra, o si aceptamos lo que socialmente se acepta como vida sexual promiscua, sin respetarse a sí mismo y sin respetar a la persona. El texto está diciendo claramente que el que se une con una mujer promiscua se hace un cuerpo con ella, porque eso es lo que dice la Escritura. En la actividad sexual, la pareja o el varón y la mujer llegan a constituirse en una unidad como tal. Ese es un hecho que se impregna y se graba en las memorias de la persona y difícilmente realmente va a ser borrado de allí. La recomendación del escritor sagrado es sin atenuantes: huir de la fornicación. Cuando el texto está hablando de huir de la fornicación, está hablando de huir del pecado sexual. El concepto de la fornicación es obviamente diferente al adulterio. El adulterio es el quebrantamiento de la fe entre los esposos, pero la fornicación es la práctica de todo pecado sexual, es decir, es el sentido de la impureza sexual que se tiene como tal. Entonces entra allí a desarrollarse una vida promiscua que puede ser con otras personas o puede ser en un desborde o en un desorden de su actitud mental, y entonces entra a ser promiscuo desde las imágenes sexuales que puede estar observando o aún desde la autoestimulación o lo que anteriormente llamaban masturbación. Hay realmente unos desórdenes que se van dando que no son necesariamente una necesidad, sino que responde el joven más a un impulso, más a una necesidad por el placer, por el deseo de satisfacción personal, que una necesidad como tal de su sistema sexual. Todos podemos tener bajo control nuestro ser una vez nos hemos rendido a Cristo como Señor y Salvador. La manera correcta realmente de tener una vida sexual santa es reconocer al Señor en nuestra vida como el dueño de nuestro cuerpo. El texto está diciendo también que cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el pecado sexual es un pecado contra sí mismo, porque es un irrespeto.
el desarrollo de la vida sexual debe ser dentro del marco de la vida del matrimonio, que es lo que Dios ha establecido. Entonces, la vida sexual en el marco de la relación matrimonial es una vida de pureza, es una vida que Dios bendice y una vida que Dios diseñó. De tal manera entonces que el joven, él y ella deben conservarse puros hasta el día de su matrimonio y el día que puedan realmente establecer genuina y legalmente su relación de pareja ante la sociedad y sobre todo ante Dios. La pureza sexual entonces tiene que ver mucho con nuestra actitud mental, de cómo nosotros nos vemos y cómo vemos también aquellos objetos que se constituyen en nuestros satisfactores de esa necesidad, no de la necesidad biológica en sí como tal, sino de la necesidad del placer, de aquello que autoestimula, y desde lo que son la información que podemos tener por imágenes, por audios, entonces va desarrollando imágenes en el joven que quiere llevar a su práctica de el desorden de su vida sexual. ¿Por qué es necesario mantener una pureza sexual? Porque no nos pertenecemos, porque la Escritura dice que nuestro cuerpo, una vez que hemos sido salvos, le pertenece al Señor. Entonces nuestra vida como tal es un santuario, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser es lo que consagramos al Señor. Pablo está haciendo un contraste entre la vida sexual con una persona promiscua y entre la vida sexual que se puede tener en la relación del marco matrimonial. La palabra dice que es honroso el matrimonio en todos, pero unas personas obviamente no se han casado, no querrán casarse, no desearán hacerlo. Eso es un asunto muy de la persona, pero sí está estableciendo la Biblia un contraste entre el desorden sexual o la impureza sexual que el joven puede tener y la consagración de su vida al Señor. Él dice que el que se une con una persona promiscua se hace un cuerpo con ella, pero el que rinde su vida al Señor es un espíritu con Dios. Entonces esa vida espiritual con Dios es la que nos ayudará a mantenernos dentro del marco de la vida de santidad en la vida sexual, y es lo que nos ayudará también a huir de la fornicación, que es un pecado sexual contra nuestro propio cuerpo. Que Dios nos ayude y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Un excelente día.